bien, amigos, pudimos apreciar estos dos cortometrajes, El invento de la soledad y Queremos tanto a Elena. Queremos tanto a Elena fue realizado en el 2011 y El invento de la soledad en el 2020. ¿Me corriges? Sí, Queremos tanto Elena fue en el 2008 y estrenado en 2009. Ha Sí. estrenado, no sé por qué le tenía 2011. Bueno, en estos dos cortometrajes tenemos una vertiente bastante humorística que aborda temas muy interesantes. Vamos a primero a conversar un poco con Ana Cristina Franco, que es la guionista y la directora del Invento de la Soledad. Hemos podido apreciar sus dos facetas, tanto de directora como, como de actriz en Queremos tanto a Elena. Y también estamos con la presencia de Diego Coral, que él no, interpreta a Héctor y a Orfeo. Perdón, a Héctor y a Esteban. Así que vamos luego también a hablar un poco estas confrontaciones de personalidad que están tan evidentes en el invento de la soledad. Así que, bueno, Ana Cristina, quería que me digas ¿cómo fue que tú optaste por contar una historia sobre la pandemia, sobre lo que implicaba el COVID, este encierro, este confinamiento, a partir de una vertiente de humor, a partir de esta relación afectiva y esta rememoración de hacer carne un recuerdo, ¿no? Creo que ahí reflexionas mucho sobre cómo un recuerdo puede estar involucrado en las relaciones afectivas. Cris. Muchas gracias, Cris. Gracias con todas, con todos. A ver, respondiendo a la pregunta, el guión del Invento de la Soledad existía antes de la pandemia. Era un guión de largometraje. Empezó como un guión de largometraje que yo tenía antes de la pandemia, que será como 2013, por ahí, y por varias situaciones como que no se lo pudo realizar. Y cuando llegó la pandemia, yo ya estaba como en proceso realmente de otros proyectos, pero tenía ese guión, ¿no? Y el Tito, que es mi productor, me propuso, me dijo, ¿por qué no adaptas esta historia para un cortometraje y involucramos la pandemia? Entonces, como que yo empecé a pensar, dije, ¿cómo metemos la pandemia? ¿Es viable? ¿No es viable? Y empezamos a conversar como juntos y vimos que sí, ¿no? O sea que, claro, la pandemia traía mucho esta cosa de los recuerdos, al estar la gente confinada, encerrada, surgían también como estos miedos y era como enfrentarse al otro, entonces se podía dar. Entonces, nada, como que ahí nació esa idea y se adaptó y eso. Antes de pasar al público, alguna pregunta, también me surgía una pregunta sobre este guiño que tú haces sobre género en el corto, ¿no? Esto de hablar de el héroe masculino, la musa femenina y el papel de la mujer en la obsesión, en esta obsesión que nos llevó a mucha gente en pandemia a la desinfección, el miedo al contacto al otro. Sobre ello, ¿qué nos puedes contar? Sí, como vieron, los personajes tienen nombres de tragedias griegas, Orfeo, Héctor, todo eso. Y es porque yo había leído el mito de Orfeo y me gustaba mucho, ¿no? Es Orfeo pierde a Eurídice y tiene otra oportunidad para rescatarla del Hades. Entonces baja al Hades y ya la recupera y está saliendo con ella del Hades, pero hay como que una regla, no me acuerdo, o sea, alguien le dice que solo tiene que hacer una cosa, o sea, no tiene que regresar a ver atrás. Si regresa a ver atrás, ya la va a perder. Entonces, él la lleva y regresa a ver atrás. Y es por qué regresa a ver atrás y ella vuelve al Hades, ¿no? Se vuelve un recuerdo. Entonces, este mito es como la idealización de la mujer, ¿no? Entonces, al volverle eterna, etérea, es como que le vuelve inmortal. Y de ahí un poco como esta cosa del ser humano de adorar, como de lo ideal, todo esto. Yo, como al leer el mito, me identificaba mucho con Orfeo, yo como mujer, pero decía, ¿por qué es hombre? O sea, porque siempre este recuerdo, esta figura ideal, idealizada, romantizada, tiene que ser femenina.
Ajá, entonces en el invento de la soledad pasa al revés, porque es ella, es Soledad, la que idealiza a este recuerdo, como que materializa este recuerdo y es todo lo mismo, pero aquí el sujeto es femenino, porque claro, siempre pasa como también en los mitos que el sujeto es el que es masculino y es el que imagina, el que crea, el que hace todo eso, en cambio la mujer es la imaginada y la escrita un poco. Entonces yo quería como revertir eso y es un pequeño guiño ahí, ¿no? Sí, un guiño muy, muy interesante. Pasemos un momento también con Diego. Quería yo también preguntarte, Diego, ¿cómo fue esta evolución de tus interpretaciones actorales? Porque vemos a un joven adolescente como Esteban, un colegial, que se enfrenta a esta crisis existencial de esta adolescente Elena y cómo es tú en tu otro papel de Héctor, como esta persona tan equilibrada, zen, que está con el equilibrio y esta inclinación por el Feng Shui y Shiva. Entonces, más bien estás, igual una felicitación a tus dos interpretaciones, pero hay un salto muy grande en las dos interpretaciones, ¿no? Por edades, por experiencia y con toda tu experiencia que tienes como actor. ¿Qué nos puedes contar? Es que sí, hay mucho tiempo entre una y otra, más de 10 años, más de 10 años entre los dos cortos. Entonces, claro, todo el proceso vital va afectando, y el proyecto mismo, como lo decía Chris, el primer corto que vieron, Queremos tanto Elena, fue hecho no en conjunto totalmente, pero participamos mucho, los compañeros de la promoción en la elaboración de este universo. Y particularmente entre la Cris y yo, como que nos conectamos mucho y fuimos como que lanzando ideas y ella obviamente hizo el trabajo. Pero había una cosa muy de ese tipo, muy cercana, muy casi autobiográfica en algunos sentidos, muy... eh, también de querer hacer cine por primera vez o casi por primera vez. Hay mucho de ese impulso y de esa emoción en Queremos tanto Elena. Y lo mismo, y eso pasa también a la hora de actuar, ¿no? Hay muchos guiños a elementos muy concretos de la vida de nuestra adolescencia quiteña, ¿no? El Parque de la Alameda, el uniforme del Colegio San Gabriel, el centro histórico, la ecovía, un montón de guiños que hacen que la interpretación también, pues, flambee entre esos aspectos de la ficción y de una especie de documental. Evidentemente, yo cuando hice eso no tenía 17 años, tenía, no sé, 24. En esa época no tenía canas, entonces pasaba, pasaba frescamente. Bueno, no sé qué tan fresco, pero pasaba, ¿no? Entonces, todo es una construcción, todo es una construcción. Y era interesante porque al igual que nombra Chris ahorita con respecto al invento de la soledad, en Queremos tanto Elena ya hay también una inversión de estos roles sociales, ¿no? No es, por ejemplo, la mujer deseada, es el hombre deseado, por ejemplo en Queremos tanto Elena. Entonces, eso a la hora de actuar también te ubica en un lugar de cómo te posicionas frente a las otras dos actrices, cómo vas trabajando tu personaje, que aunque no lo crean, sí va afectando, ¿no? Por ejemplo, cuando ensayábamos la escena de los tres en la cama, digamos, la mayoría decía, no, pero el hombre debería estar en el medio. Es como que el objeto de deseo debería estar en el medio, pero la actriz dijo, no, ¿por qué? Y esas cositas, claro, es un tema de puesta en escena, por un lado, pero también es un tema que te comienza a afectar, digamos, una parte de ti mismo que está ahí muy instalada, ¿no? Y todo eso va constituyendo el mundo de la actuación, entre otras cosas muy técnicas, evidentemente, ¿no? En el invento de la soledad, el proceso fue mucho más concreto, fue mucho más rápido. El mismo hecho de haberlo rodado durante la pandemia hizo que no pudimos ensayar tanto, aunque sí ensayamos lo suficiente. Ya habíamos trabajado bastante con la Cris y con otra actriz, la Maya. Entonces fue una cosa de mucha concreción, de ir encontrando la forma de relacionarnos. Los personajes estaban ya absolutamente escritos. Eh, y más bien fue una suerte de diversión muy grande
porque eres un personaje súper característico, tiene como la Cris, la Cris Moreno dice, es un personaje como que con unas características muy específicas, ¿no? Esta cosa zen, equilibrado, así medio progre el hombre. Eh, eh, y eso te da mucho de dónde agarrarte, ¿no? Son elementos muy concretos de dónde agarrarte. eh, y trabajar con la Maya, que es una gran actriz con muchas herramientas, entonces hace que la cosa sea muy fluida, ¿no? Entonces, digamos que así fue la evolución del asunto. Quizá alguien en el público que le gustaría hacer alguna pregunta. Yo tengo varias, pero siempre es importante que participen, que puedan ustedes también despejar alguna duda, alguna inquietud que les haya dejado los cortometrajes. Bueno, hasta que se animen. Pensaba, Diego, en la cuestión esta de la filosofía a los dos, porque los dos quisiera que me cuenten. La filosofía está muy presente en ambos cortometrajes, tanto en los diálogos con la cuestión de Henry Miller, de Nietzsche, está presente en los diálogos de Platón, esta crisis existencial de Elena que se pregunta la razón de ser, de la existencia, el cuerpo, y además esta suerte de intelectualidad que está anclado en el invento de la soledad frente a dos personalidades, ¿no? Orfeo, un intelectual, y un poco Héctor, más bien del lado de una cuestión medio de la nueva era, de una personalidad de equilibrio, del feng shui. Entonces, ¿cómo fue, cómo es este proceso, esta intencionalidad de incluir a la filosofía dentro de ambas narrativas? Chévere. Yo creo que en mi caso yo quería estudiar filosofía antes de estudiar cine. Ajá, me gusta un montón. Entonces es como parte de mí y inconscientemente siempre incluyo eso como en los personajes y en las historias y todo eso. Y en cuanto a lo que dices de la intelectualidad, también, no sé, de pronto sí crecí también en un ambiente, como una familia intelectual, como un medio que me rodea y eh, a veces también me gusta como parodiar y a veces siempre hay esta mirada cómica también como alrededor de las distintas posturas intelectuales que hay. Sí, por ahí creo. No sé si. Creo que este tema de la filosofía es una de las cosas que nos unió a la Cris cuando estudiábamos. Coincidíamos mucho en este cariño previo al cine por la literatura y por la filosofía. Creo que de una manera más o menos tácita nos fue uniendo porque resonábamos en algunas cosas de cómo ir incluyendo temas, digamos, filosóficos al cine. Em, y claro, para mí es siempre muy placentero abordarlo. Y creo que la Cris lo hace, por un lado, con descaro, o sea, sí, habla fuertemente de Platón, pero al mismo tiempo, al ser tan descarada y tan frontal y saben que yo voy a hablar de Platón, yo tengo 23 años, igual voy a hablar de Platón, no molesten, pero al mismo tiempo, por eso genera la parodia de la que ella habla. Es como que, claro, yo hablo y el personaje de Elena habla pero súper convencida y súper categóricamente de Platón y el hombre está leyendo Nietzsche en el baño. Es como que hay una frontalidad muy contundente, pero por el contexto en el que se desarrolla la ficción, hay una especie de parodia y de bajarle la importancia. Es un doble juego ok, vamos a hablar de algo complejo y de algo elaborado, pero al mismo tiempo yo lo que quiero es un novio. No sé, es algo muy sencillo, muy cotidiano. Las dos cosas al mismo tiempo, no es que se mezclan, no es que se desdicen una de otra, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en el trabajo de la Cris. Y eso se potencia más aún con el invento de la soledad, porque
Orfeo y Soledad se burlan la revista de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? Es como que dicen, yo publiqué en la página central, es como que wow, y la verdad es que no importa nada la revista de la Casa de la Cultura, es como que a quién le importa, sobre todo ahora, hace 10 años quizás sí. Eh, y entonces hay una parodia, hay una burla, hay una puesta en cuestión sobre esta idea de intelectualidad en todo caso, ¿no? Pero uno podría ver a Orfeo como alguien que juega a ser intelectual, pero es un charlatán, pero no, a la final es con quien se queda Soledad. Entonces, no es tan charlatán, no es menos importante, hay algo ahí. ¿No? Entonces yo creo que la actriz juega muy bien con esos dos universos sin desmerecer, sin desjerarquizar, sin jerarquizar más bien. Desjerarquiza, pero no trata de mezclar. Es como que va trabajando muy a la par estos dos elementos. A propósito de lo que tú mencionas, la parodia, ¿no? Es un acierto muy grande de Ana Cristina el contar esta historia del invento de la soledad, esta temática que no dejó de ser cruda, fuerte, que nos encerró, que nos transformó la vida, las relaciones sociales, esta relación, por ejemplo, que me parece muy, muy potente de la atención psicológica que ella recibe con el celular. Ana Cristina, ¿por qué tú crees que aún perdura en el imaginario social esto de que la comedia y el humor no permite reflexionar sobre hechos trascendentes, sobre cuestiones sociales importantes? Porque es como que, bueno, se lo toma muy, muy, muy al chiste, muy a la broma, y un poco las comedias tienen eso, ¿no? El humor, que hay muy buenas comedias que a veces son subestimadas y no se piensa en los mensajes y en los tratamientos de las temáticas que se puede dar a través del humor. Sí, o sea, a la comedia siempre se la asocia con la ligereza, ¿no? Como que es menos importante y de pronto tenga que ver con que en la comedia se humaniza mucho a los personajes, ¿no? No es el personaje trágico, ideal, como Eurídice, sino que son personajes terrenos, personajes que se tropiezan, que se equivocan y que por ende son humanos. Y por eso es como mucho más difícil encontrar personajes femeninos cómicos, más difícil mujeres en la comedia, porque hombres, bien o mal, hay un poco, ¿no? Pero mujeres no, porque las mujeres siempre están más asociadas a las divas, a esta belleza clásica, a esta cosa de perfección. Pero una mujer como que se ríe, que no es perfecta, que está como en esta cosa de reírse de ella misma, no es tan aceptado, creo. Entonces, la comedia de por sí es un género que es subyugado, creería que es por eso, que es porque habla de personas reales, no tanto héroes, que es con lo que la gente quiere identificarse un poco, y la comedia femenina aún más. ¿Alguien aquí en el público, tanto en virtual que tenemos o aquí que quiera hacer alguna pregunta? Por favor, si me ayuda. A ver. Sí, por favor. ¿Ya está? Sí, sí. Bueno, primero felicitarles. Yo no, lastimosamente vine tarde y vi el final de del primer corto, pero la segunda me encantó, sobre todo la parte esta que hablan, ¿no? Cómo la comedia en un tema tan, tan duro que fue la pandemia para la mayoría de la gente, puede ingresar de una forma tan sutil, tan que nos deja que pensar muchísimo con esta parte filosófica de temas tan importantes que han llegado muchísimo, lo que es Orfeo, todo este tipo de cosas, que por lo general no han sido muy leídas, ni tampoco por lo más a chicos como ustedes, de la edad de ustedes. Creo que nosotros nos imponían leer eso en nuestra época, a ustedes menos. Entonces, pero es tan bien manejada que te deja el mensaje y además de una forma agradable, que te hace reír y no te lleva a esta pandemia que fue para unas personas mucho sufrimiento. Entonces creo que es súper bien manejado ese guión. En todas las partes, las actuaciones son geniales y además de esta locación, que es la parte más impresionante. Yo soy fotógrafa, entonces, claro, entonces veo esta locación
que llega en un espacio tan pequeño, tan reducido, pero llega a decirnos tanto. Las imágenes son tan bien manejadas, los espacios, la luz, el entorno. O sea, realmente felicitaciones, me ha parecido muy linda. O sea, esa es una parte que también me gustaría escucharles. ¿Cómo fue este tema de esta producción, no? No, tú. Eh, a ver, primero quería decir algo que es un dato súper interesante y es que hay un estudio que dice que la comedia se potencia mucho en los tiempos de crisis, o sea, en los tiempos en los que las sociedades están bien, no pasa nada, hay como, no sé, la economía está bien, todo fluye, el terror, todos estos géneros como más pesados, del drama, se potencian. Y en cambio, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemias, de crisis, la comedia, la gente necesita comedia. Y también es como una forma de resistir al dolor, ¿no? Y la risa es de eso, básicamente, también tiene mucho de dolor. Entonces están como súper entrelazados estas dos cosas, ¿no? La comedia y la tragedia. Y relacionada a la crisis full. Eso en lo primero me nació decirlo por lo que comentabas. Y en cuanto a la producción, sí, la casa es increíble, es como todo, así, el 60% del corto es la casa y la consiguió el Tito, el productor. Y fue como que un día me mandó, antes de hacer eso también es interesante, que antes de hacer el corto teníamos ya la locación. Él como descubrió esta locación me mandó unas fotos por WhatsApp, me dijo, mira, aquí hay que hacer el invento de la soledad todavía sin tener recursos, sin tener el guión del corto, nada. Y de ahí como que ya ya hice el guión, todo, y ya sabíamos que será la locación. Y casi no hubo que intervenirle. Llegó como el equipo de arte, foto, y fue como, ya está. Ajá, sí, los espacios le dan todo. Yo amo, sí. Tenemos otra persona del público que quiere hacer una pregunta. No es para que la gente en virtual escuche. Para que me escuchen en Portugal. Ya. Bueno. Ya, felicitarlos en primer lugar también, ¿no? Por la obra y por el rato. Creo que los personajes, Orfeo y evidentemente Eurídice, ¿no? Están clavadísimos ahí en el corto. El tratamiento que les da me parece que es también muy interesante por la vuelta de tuerca, ¿no? Que le imprime finalmente, ¿no? Siendo Orfeo el imaginado, ¿no? Como decías tú antes, y bueno, y hay desde la comedia una crítica también, evidentemente. Entonces, claro, cuando veo estos dos personajes, ¿no? Principales allí, Orfeo y Eurídice, y además veo a Héctor, por otro lado, claro, cuando pienso en Orfeo y en Eurídice, pienso en el mito, obviamente, ¿no? Y cuando salta por el otro lado Héctor, pues pienso en Héctor de Troya, ¿no? Ya, pero no como te dije, Orfeo y Eurídice están clavadísimos, pero a Héctor se me escapa un poco porque claro, Héctor, ¿qué representa? La perspectiva de la mitología griega, una serie de valores, etcétera, etcétera, pero el señor Héctor de la película no los tiene, ni mucho menos, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Es discutible, sí, un poco, pero se me escapaba un poco, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando incluyes a Héctor como personaje y cuando eliges el nombre, además, ¿estás pensando en Héctor de Troya o son cosas mías? ¿Cómo es el asunto, no? Claro, mira, creo que lo primero para responder es que en esta versión, digamos, si se quiere ver como una versión del mito, Eurídice sería Orfeo. Claro, Eurídice no es Soledad, Eurídice es Orfeo. Él es, ajá, es el imaginado, exacto. Entonces, Héctor, claro, yo buscando igual alguien que como que se asemeje, era como que un poco reflejaba más de esta cosa de belleza, del cuerpo, más terreno, por ahí le vinculé un poquito, pero era un guiño mucho menor, la verdad, ajá, no era como tan inspirado en este, más, realmente es más por el lado de Orfeo. Pero sí pensaba en esto. Sí, un poco, lo leí, es como que decía un poco cuál ajusto a él, o sea, a quién se ajusta este personaje, ¿no? Que es como más tierno. Sí, ajá, como que un poco ya forzado, pero... Gracias. Tenemos otra pregunta, por favor. Bueno, primero felicitaciones a ambos. Realmente me parecieron chéveres, geniales los dos
cortometrajes. Bueno, en cuanto a los libros, se dice que hay tantas lecturas cuantos lectores. Sospecho que con el cine también pasa que hay tantas visualizaciones como espectadores. Eh, no sé, Ana Cristina, si hay unos guiños literarios en las producciones. El queremos tanto a Elena, enseguida a mí me lleva al queremos tanto a Glenda, ¿no? Y en los dos casos, pero más en la segunda, no deja de venirme a la cabeza Doña Flor y sus dos maridos. No sé si tiene algo que ver eso o es porque uno lee tanto que hasta en lo que ve de repente dice, chuta, por ahí está esas cuestiones. Eso nomás, cortito. Y chévere, muy, muy chévere. Muchas gracias. Sabes que no he visto Doña Flor y sus dos maridos y no he leído, porque hay peli y hay libro y nada. Todo el mundo me dice eso. Y no he visto, y no he leído, y no he visto nada. ¿Tú No, cachas tampoco? no. Sí, y queremos tanto a Glenda, al cuento de Cortázar. Claro, el nombre, ¿no? Se parece, pero realmente como el contenido no Sí, tiene sí. tanto que ver. No solo era el hecho de que si Ajá. dabas con el título como una Sí, serie un de poco. crímenes, Un poquito, pero no tanto. Y el otro sí que no, es como coincidencia. Diego, yo había resaltado dos partes de los diálogos que tú tienes, en los cuales afirmas molesto, como lleno de impotencia, esta cuestión de que la pandemia es una conspiración. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos hablando una filosofía barata. Esta cuarentena es un privilegio de clase. Y con todo el tema que, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, no sé, vender canastas orgánicas. Ese Héctor, ¿cuán similar es? ¿Existen rasgos similares o cuánta distancia hay entre la personalidad de Héctor y Diego Coral? Ah, a ver, no lo pensé tanto, pero a ver, sobre esto específico que dices, sobre este momento en donde Héctor nos critica la forma en que la gente reaccionó frente a la pandemia, yo diría que no, yo no, creo que es muy apresurado lanzar así muy concreta y determinantemente juicios sobre lo que pasó en la pandemia. Tal vez ahora sí, pero en ese momento no. Claro, uno podía decir que era un privilegio de clase, otros podían decir que era un invento de la un invento del gobierno gringo, o yo qué sé, ¿sí me entiendes? O que sí, la tragedia y el apocalipsis. Uno pudo haber pensado muchas cosas, pero digamos, más racionalmente que sería muy apresurado. Yo no tenía un criterio tan específico. Eh, sí tenía un cierto temor, evidentemente, pero digamos, ya para hacer anécdota, lo que yo pensaba durante la pandemia, una de las cosas que pensaba, aparte de que trabajaba mucho, en conjunto con Laurita y contigo, demasiado, en línea, era muy pesado, pero una de las cosas que pensaba era que la gente le tiene miedo al miedo, es lo que pensaba. Sí, y no creo que era un problema que la gente tenga miedo. Más problemático me parecía a mí personalmente que la gente le tenga miedo al miedo y que por lo tanto comience a juzgar a la gente que se ponía doble mascarilla o a la gente que se rociaba alcohol. Que sí, alguien puede pensar que era muy exagerado, pero el problema era ese temor hacia la gente que tenía temor. Eso era una de mis reflexiones. Entonces, en ese sentido, no había una conexión con Héctor. De ahí, ¿qué elementos de Héctor se pueden parecer a mí? Nada, pues supongo que una aparente calma, o sea, sí, trato de equilibrar las cosas en la vida cotidiana, trato de equilibrar las situaciones, los espacios, los diálogos, como que estoy ahí en el medio, tengo este síndrome de hijo del medio que soy, que sí, pues me da esa tendencia, digamos, lo único en lo que yo quizás me identifico, por así decirlo, con Héctor. Ujú. Y otra dudita sobre tu actuación. Hay un momento en que, bueno, tú como actor, todos estos ejercicios, esto de la filosofía de Zen, pero hay una postura tuya que en un momento tú estás con tanta impotencia que tomas la mano en el vientre y otra más abajo y respiras
y te vas. Entonces yo te miraba y yo decía, eso quizás como un ejercicio, no sé, de relajación de la filosofía zen, pero entre Héctor y Diego, ¿no? O sea, quiero que me entiendas la pregunta, o sea, siempre entre los dos, por todo el tema de la actuación y de cómo tú te preparas para interpretar un papel. Cuando yo preparo, digamos, un trabajo actoral, no me estreso mucho, entonces no tengo una dinámica súper rígida, más que el ensayo. Muy Entonces, justo este gesto fue algo que surgió en una improvisación y a la actriz le gustó y me dijo, déjalo ahí, hazlo siempre que puedas. Entonces fue algo que surgió en una improvisación. A la actriz le gustó y me dijo, ¿ya? Buena. Entonces, claro, eso. Entonces, claro, para yo actuar, digamos, mi forma de hacerlo, mi forma de prepararme es más enfocado al ensayo y a ir fijando estos momentos que van haciendo conexión tanto con el otro, con lo que la directora quiere y ser capaz de repetirlo. En ese sentido, yo no le doy muchas vueltas al mundo actoral. Ujú. Hay una pregunta, por favor. Un comentario más que una pregunta. A mí me impresionó mucho el humor con lo que se describe la vida que suele ser a veces cada vez más común en las adolescentes, ¿no? De esta angustia y sufrimiento que le puede llevar a me suicido, me mato, quiero morirme. Me llamó la atención también esta forma como se lleva el abandono del padre, la ausencia de padre y madre. Creo que son temas súper fuertes, súper contemporáneos, que dan mucho para reflexionar sobre cómo pueden vivir las adolescentes, los adolescentes, esas situaciones tan duras, ¿no? Y que también eventualmente pueden conducirles a una búsqueda interminable y a un mar de incertidumbre, inclusive en relación a su propia identidad, a su sexualidad, a sus búsquedas. Entonces creo que esos temas son muy, muy del siglo XXI, ¿no es cierto? De esta búsqueda de los temas trans, ¿no es cierto? Que pueden ser hacia el infinito y creo que es desde esa mirada súper interesante cómo se plantea desde el humor temas que son muy, muy difíciles, ¿no? Creo que eh, me asombró la manera como lo pudieron manejar. Sí, bueno, gracias por el comentario. Creo que sí tiene ese trasfondo como súper fuerte, ¿no? El queremos tanto a Elena y es claro también como para ser soportable con esto del humor negro, ¿no? Que me quiero suicidar después de tomar café, como tan involucrado en una cotidianidad, ¿no? Como que el querer suicidarse es parte de todos los días del diario vivir, que es lo que pasa finalmente, ¿no? En las sociedades. Y sí, sí, concuerdo contigo. Eso. A ver, tú comentaste que el guión del invento de la soledad eh, estaba en principio proyectado a hacer un largometraje. Sé que en este momento tú estás haciendo tu primer largometraje, si no me equivoco, se va a llamar Romanticismo y Tragedia. Oh, perdón, Romanticismo y Fracaso. Quisiera que nos des una pequeña síntesis en honor al tiempo de ese largometraje. Se quedan con el micrófono. Chévere, gracias, tía. A ver, Romanticismo y Fracaso justamente trabaja esta misma línea autobiográfica y cuenta un poco las peripecias de este mismo personaje femenino intentando hacer la película, intentando vender el guión, intentando en los tropiezos con productoras, en la industria cinematográfica, todo como desde el humor agridulce. Y también va mucho de los problemas de los 30, ¿no? Como de problemas de parejas, de crecer, de entrar como a esta adultez temprana. Eso. Ujú.
Vale también un poco pensar sobre, ya hemos hablado mucho sobre Orfeo y Héctor, y me gustaría también pensar en cierta similitud que hay en las personalidades tanto de Elena como de Soledad. Las dos están atravesando una crisis existencial, están llenas de dudas, llenas de miedos, de inseguridades. Quería saber cómo así tú presentas a estas dos mujeres que son así perseguidas por todos sus miedos, ¿no? Por un lado, esta inestabilidad que le trae a la propia adolescente Elena y a Soledad también con esta crisis de sueños interrumpidos. Ella dice en un momento en la película, quería ser mamá, quería viajar, quería esto, y todo es interrumpido. Sobre ello, ¿qué nos puedes contar? Sí, los dos personajes son basados en mí misma, como que trabajo esta línea autorreferencial, eso básicamente. Eh, Son personajes, también no es que es exactamente yo, sino que son construidos como extrayendo los aspectos, digamos, más conflictivos de mi personalidad, como una hipérbole de mí misma. Entonces, no soy yo, es un personaje, pero es un personaje basado en mí misma, en los que se exageran estos aspectos, ponte de hipocondría, de miedos o de inseguridades, todas estas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, claro, en el segundo fue como que no actué yo, actuó la Maya y sí también quería que hubiera como un parecido físico, como los lentes, estaba también vestida con mi bata, entonces son como esos guiños. ¿Quería la palabra? Algo que también quería yo reflexionar aquí es el papel de los noticieros televisivos, porque empieza la narración desde un noticiero de televisión que va contando varias partes, como nosotros escuchábamos en los noticieros, del tema de la crisis sanitaria en Guayaquil. eh, ¿Cuál fue la razón de incorporar esta manera, este narrador oculto que así empieza y está presente, ¿no? El momento de la televisión. Entonces, como el papel de los noticieros de televisión que cumplieron ese papel para incrementar el terror de la pandemia y el miedo al otro, al no salir y sigue encerrado. Sí, es como una mirada externa, ¿no? Como la única ventana que uno tenía con el mundo y tantas cosas que decían, como uno, no sé, todos los miedos, todas las cosas, esta mirada externa y bueno, está ahí, esa lectura que tú tienes es chévere, otras personas también lo han visto así y también me sorprende, ¿no? A veces también hay lecturas de otras personas que no son exactamente las que uno puso, pero están ahí porque están a nivel inconsciente también, ¿no? Entonces, como sí, como esta voz bien exterior, ¿no? Que irrumpe. No sé si por ahí. No, no, porque es una cosa Del guión, ¿no? es una cosa del guión. Eh, ¿Qué puedo decir, pues, con respecto a los medios? Sin explayarme tanto. Claro, era como dice la Cris, la única ventana al mundo, ¿no? Y que básicamente funcionó como una exacerbación de lo mismo, era como que la repetición de lo que ya sabíamos, entonces era sin duda un problema el tema de los medios, ¿no? Era muy problemático. Y creo que en el corto cumple esa función de detonar. Finalmente es la noticia la que hace que Soledad le proponga vivir juntos y eso genera el problema. Entonces, bueno, ya siendo que hay un análisis un poco así al azar, son los medios de comunicación los que generan el problema el problema interno del personaje, ¿no? Es como que el mundo exterior y la incapacidad de comunicar de verdad es lo que genera esta necesidad de materializar el imaginario. Yo qué sé, ya me estoy yendo. ¿Me entiendes? En esta película, o sea, se podría interpretar así, porque en efecto es la noticia la que genera el problema. No sé. Pensaba un poco en la radio de Dreamers,
vieron The Dreamers de Bertolucci, que están estos tres personajes encerrados, pero en cambio ahí es el contexto de mayo del 68 y las protestas afuera, y de repente está como la radio o salen por ahí, ven la tele. Es un poco similar, ¿no? Esta cosa, pero no sé, sí. ¿Alguien más que quiera hacer tal vez alguna pregunta, por favor? Sí, tenemos, por favor, te escuchamos. Yo tengo una lectura, no sé si, pero la sentí a lo largo de los dos cortos, con la diferencia del tiempo que tienen, la presencia del trigo. Imaginado o no, el Perú real, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de ese sentido? Sí, me gusta tu pregunta y creo que a mí lo que me interesa siempre son cosas como inconscientes, pero poco a poco me he dado cuenta que me interesa mucho como cuestionar las relaciones humanas, o más que cuestionar, como explorar, ¿no? Cómo nos relacionamos las personas, cómo se afectan como en la sociedad, o sea, no sé, nos es permitido relacionarnos solo, no sé, con un ser humano, pero o sea, ¿qué pasa? O sea, me interesa eso de la ambigüedad también, cuando se empiezan a volver ambiguas las relaciones, porque las relaciones siempre son ambiguas, ¿no? Entonces es como que esta amiga es amiga, pero hay algo de deseo también, pues sí. Entonces, el otro es el amante, pero no existe. Entonces, entonces eso me interesa, ese momento en que hay una ambigüedad, en que como que se transgrede un límite y puedes como permitirte al menos pensar hasta dónde pueden ir como las relaciones humanas. Ajá. Y es bien interesante el paso de tiempo entre un corto y otro en relación a este tema, porque, claro, cuando nosotros hacíamos los canales, digamos, la película de la que es parte Queremos tanto Elena, no existía, por ejemplo, por lo menos en la cotidianidad, el término poliamor. No existía. Ni feminismo, no se hablaba. En la Floresta, no se hablaba de feminismo, no se hablaba de poliamor, de relaciones abiertas, no se hablaba, o sea, no existía esa noción. Y entonces, claro, plantear un corto así, no sé quién dice, me imagino que 1000 personas lo dicen, claro, el hecho artístico de alguna manera es una punta de lanza para ir abriendo caminos de discusión. Entonces, claro, este corto de alguna manera, no es que abría el camino, pero evidentemente se adelanta a una discusión que después está súper instalada, ¿no? Para debatirla, para dialogarla, para experimentarla, sí, y ahora, en cambio, en el invento de la soledad ya no es este trío, esta cosa poliamorosa, esta cosa de experimentación, de relaciones abiertas y tal, ya no va por ahí, sino es porque este tercero es inventado. Este tercero, y no solo o sea, es inventado en la realidad, pero representa a alguien que sí existió, ¿no? Que ya va más allá, es como que ya complica al poliamor, le complica porque ya no es solamente compartir afectos y cama con otras personas, sino es compartir mi memoria, compartir mi afecto pasado, compartir mi pasado con los demás. Entonces, va, digamos, dándole más vueltas de tuerca, esto que, como dice la Cris, puede ser inconsciente, pero que en efecto ha evolucionado y que propone una discusión bastante más amplia, ¿no? Porque no es simplemente un corto, por ejemplo, El invento de la soledad, creo yo. No es un corto en donde, bueno, se posiciona un punto de vista sobre las relaciones abiertas. No, no es que está bien o mal, está ahí, evidencian el problema, evidencian el conflicto, ¿no? Entonces creo que es interesante verlo así, con el paso del tiempo en medio. Por favor, hay otra persona, si me ayudan con el micrófono. Yo quisiera comentar dos cosas. La una, respecto a esta presencia del frío, creo que hay varios elementos que se presentan o sea... Micrófono, por favor. Primero. En el primero y en el segundo vuelven a aparecer el trío, ¿sí? Pero creo que hay un elemento también interesantísimo que es el de la búsqueda personal, el de la búsqueda del amor, independientemente de si es hombre o es mujer. Es una búsqueda profunda, intensa, pertinaz, perseverante del tema del amor, independientemente de si es hombre o mujer. Y es como quedarte
con lo que es intangible, porque la memoria es intangible. Yo creo que los elementos de la televisión, los elementos de varios elementos hay que traen a la tierra. Es como obligarse a traer al mundo cotidiano, pero permanentemente se presenta una cosa frustrante. Y entonces creo que la mente, la posibilidad de imaginar y de crear es aquello con lo que parece que uno se queda, ¿cierto? O al menos en la película. Aquí habló la Gloria. Cuando habla la madre, no puede hablar. La madre llega y ve esto siempre y puedo verlo desde temas de qué no hice, qué dejé de hacer, qué faltó ahí, qué soledad tan grande, porque es un elemento que se presenta permanentemente. Me encanta hablar desde la Gloria, ¿sí? Liberada de de todas estas preguntas y también identificándome muchísimo, porque si bien dice la Ana Cristina que es un tema en el que sí es su personaje, pero también hay elementos, es interesante cuando uno ve, habiendo sido compañera de viaje de la persona que escribe el guión, ¿no? Y más allá de la madre, creo que es muy bella la búsqueda, muy profunda, muy intensa, y una búsqueda que nos compete a muchos. Yo creo que eso es interesantísimo poder ver y que nos puedas reflejar, ¿no? Esta búsqueda permanente. Y esto me parece muy bello. Gracias, Ana Cris. No, gracias, Ma, por tu comentario. Eso, sí, es eso. Creo que es la búsqueda. Justo puede ser como también una metáfora del deseo humano, ¿no? Que no solo está en ese personaje, sino en todos, ¿no? En todas. Buscar y no llegar. Y cuando lo tienes, ya no lo quieres. Entonces es como esta paradoja, ¿no? Esta sed permanente. De eso como que un poco van las exploraciones y creo que va más allá como de mi historia personal. Creo que todos como seres humanos tenemos eso, ¿no? Esta como insatisfacción. ¿Hay alguna otra intervención quizá en el público? Si me avisan, yo no veo. Tal vez hay alguien que quiera. Ah, bien, yo pensaba también que uno de los aciertos que a mí por lo menos me cautivó mucho es estos soliloquios que tienen Elena, Soledad, que son esos soliloquios, esas conversaciones con uno mismo que siempre tenemos, que a veces hasta nos causa risa, y cómo podemos a través de un recuerdo, una presencia, ausencia, hacer la memoria a la vez. Y eso creo que es súper importante porque en el momento en que mencionas, en la cama estamos tres, entonces me parece súper emotivo y además permite reflexionar cómo esas presencias, ausencias, recuerdos y memorias son parte de un lecho y son parte de la vida misma. Ujú. Pues no, o sea, me encantan tus palabras y todo, pero no sé qué más decir. Ajá. Creo que me equivoqué yo. No, no, no te equivocaste, sino que, ajá, capaz. Quizá no cerré la pregunta, o sea, ¿cuál fue la intencionalidad en sí del corto para poner esta presencia, ausencia, recuerdos, memorias y con el tema esto de que estamos en un lecho y estamos tres? O sea, porque somos este cúmulo de nuestros pasados, ¿no? Sí, ya la cogí mejor, perdón. Eh, sí, es un poco la puesta en escena de este problema igual del que hablábamos antes de como el deseo, que esa frase es de Lacan realmente, hasta de que en una cama siempre hay tres. Entonces es como que están los dos amantes y las fantasías o recuerdos o lo que fuera. Entonces me interesaba eso, ¿no? Como poner en escena estas relaciones en las que siempre hay un tercero fantasmagórico que de alguna manera es el motor de la relación. Ajá. Si se acaba, Eh, contar algo
Por favor, ¿me ayudan con el micrófono? Me acuerdo clarito cuando presentaron esto. Yo llegaba al INCINE y me senté, nunca me contó la Cris de qué trataba, yo le decía de qué es, no te voy a contar, no te voy a contar. Y ocurre que siempre que veo cosas de mi hija me pasa exactamente igual como la primera vez. Me senté, venían las mamás de los otros chicos, una mamá se sentó al lado y me dijo, ay, qué lindo, vamos a ver los cortos. Me dijeron que es lindísimo el de la creación, no sé, no he visto. Pasaban los anteriores y claro, había muchos que hablaban de la familia, la abuelita, había unos columpios, escenas bonitas, ¿no? Empezó el de la Cris. Ay, Jesús. Y yo viraba a ver, y ni le viraba a ver a la mamá de al lado, porque decía, Dios mío, santísimo. Como dice el Diego, siento que la Cris tiene la suerte y la bendición de poder soltar, poner en pantalla o poner en palabras un montón de cosas que a la vez las va como resolviendo o planteando tal vez nuevos caminos para, mm, pero que yo no lo veo muy cómico. Tal vez es la Gloria la mamá que ve, yo no lo veo cómico. Veo que hay chistes en medio, claro, pero es tremendamente, potentemente triste, ¿sí? Em, y creo que el chiste es lo que ayuda a sobrevivir a tanta cosa, ¿no? Creo que cada vez que leo un artículo de la Cris, el libro de la Cris o veo una película de la Ana Cristina Franco, me produce el mismo, es un shock que agradezco un montón, porque creo que a mucha gente le puede pasar sin ser la madre. Ahora, siendo la madre, me tienes que dar una pesesa después. Mi nieto habla de las sorpresas, pero gracias. Oh, gracias a ti, Ma. Sí, solo decirles que también está afuera disponible a la venta el libro que acabo de sacar, que se llama Diario Blanco. Es mi primer libro. Igual estamos en el marco del Día del Libro. Es un libro de no ficción sobre como mis experiencias en la maternidad. Eso básicamente. Muchísimas gracias a todos, a mi tía Eli también por organizar. Especial gracias, Laurita, Cris, Diego. Bueno, vamos cerrando entonces. Agradecemos a todos los participantes, a al público presente aquí en Casal Catalá Quito y también a todos los amigos que han participado en los distintos países virtual. Muchas gracias a todos también de parte del Casal Catalá. En estas festividades de San Jordi, esta semana, realmente ha sido un lujo, nos hemos instruido, nos hemos divertido mucho también. Y ha sido extraordinario este foro. Y lo van a poder ver también por YouTube y Facebook, ahí lo van a encontrar. Y bueno, como Casal Catalá, muy agradecidos. Y aquí tenemos un detallito por estas festividades nuestras de San Jordi, un cóctel. Y mañana están invitados al día de San Jordi, que es el propio, que vamos a pasar el día con feria, con autógrafos de los escritores, no sé si va a estar Ana Cris, una paella, pero tienen que inscribirse, un programa infantil, un montón de cosas. Muchas gracias.